Hola amigos y hermanos en Cristo Jesús. Quiero darles la bienvenida a una enseñanza más de la serie de bienaventuranzas que estoy estudiando en el capítulo 5 y estoy en el versículo 9. Y he dejado de grabar, como dije, algunos videos y quiero ir despacio porque quiero estudiar mejor, quiero entender mejor antes de mostrar a otras personas lo que he aprendido, lo que estoy estudiando. Y estoy en el versículo 9 y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Dios de paz de Romanos 15:33, segunda de Corintios 13:11, Filipenses 4:4, ha insistido en que la preciosa pero eludible realidad de hacer la paz es una de las ideas dominantes de su palabra. Las escrituras contienen 400 referencias directas a la paz y muchas más indirectas. La Biblia empieza con paz en el huerto del Edén y termina con paz en la eternidad. La historia espiritual de la humanidad puede trazarse en base hacia la paz. Aunque la paz terrenal en el huerto del Edén fue interrumpida, cuando el hombre pecó, en la cruz Jesucristo volvió a hacer de la paz una realidad. Y Él se convierte en la paz de todos los que ponen su fe en Él. La paz puede reinar ahora en los corazones de quienes son suyos. Algún día Él vendrá como el príncipe de paz y establecerá un reino mundial de paz, el cual resultará en paz final, la era eterna de la paz. Pero uno de los hechos más obvios de la historia y la experiencia humana es que la paz no caracteriza la experiencia terrenal del hombre. No existe paz hoy en día por dos razones: la oposición de Satanás y la desobediencia del ser humano. La caída de los ángeles y la caída del hombre establecieron un mundo sin paz. Satanás y el hombre están lidiando una batalla por la soberanía en contra de la paz. La escasez de paz ha llevado a alguien a sugerir que la paz es ese glorioso momento de la historia en que todo se detiene para recargar las armas. Con todos los esfuerzos declarados bien intencionados por la paz en tiempos modernos, pocas personas afirmarían que el mundo o alguna parte importante de él es más pacífico ahora que hace 100 años. No tenemos paz económica, no tenemos paz religiosa, paz racial, paz social, paz familiar, ni paz personal. Parece que hay un sinfín de marchas, plantones, protestas, demostraciones, alborotos y guerras. Desacuerdos y conflictos están a la orden del día. Ninguna época ha tenido más necesidad de paz que la nuestra. Tampoco el mundo honra la paz, por tanto, sus normas y acciones, como lo hacen con sus palabras, es casi en toda era de la historia. Los más grandes héroes han sido los más grandes guerreros. El mundo alaba los poderosos y a menudo exalta a los destructivos. El hombre modelo no es el manso, sino el macho. El modelo de héroe no es altruista, sino materialista. No es generoso, sino egoísta. No es amable, sino cruel. No es sumiso, sino agresivo.
no es manso sino orgulloso. La filosofía popular del mundo, reforzada por la enseñanza de muchos psicólogos consejeros, es ponerse uno mismo en primer lugar. Pero cuando estamos en primer lugar, la paz está en el último. El ego pacífico en conflictos, divisiones, odio, resentimientos y guerras es el gran aliado del pecado y el gran enemigo de la justicia y por lo tanto de la paz. Y la séptima bienaventuranza pide al pueblo de Dios que sea pacífico, pacificadores. Él nos ha llamado a una misión especial de ayuda a restaurar la paz perdida en la caída, la paz de la que Cristo habla en esta bienaventuranza. Y acerca de la cual el resto de la Biblia también habla, es diferente de lo que el mundo conoce y de aquello por lo que luchan. La paz de Dios no tiene nada que ver con política, ejércitos ni fuerzas, armas, foros de naciones o incluso consejos de iglesia. No tiene nada que ver con el arte de gobernar de alguien. Por grande que sea o grande que sean los arbitrajes, el compromiso, las treguas negociadas o los tratados, la paz de Dios, la paz de la que habla la Biblia, no evade los problemas. No sabe nada de paz a cualquier precio, no brilla ni se oculta, no racionaliza ni excusa, no confronta los problemas. Confronta los problemas y trata de solucionarlos, y después que están resueltos, construye un puente entre quienes estaban separados por tales problemas. A menudo trae su propia lucha, dificultad y angustia, porque con frecuencia todo eso representa el precio de la sanidad. No se trata de una paz que produzcan reyes, presidentes, primeros ministros, diplomáticos o humanitarios internacionales. Es la paz personal interior que solo Dios puede conceder al alma del ser humano y que solamente sus hijos pueden ejemplificar. 4 realidades importantes acerca de la paz de Dios encontramos reveladas: su significado, su hacedor, sus mensajeros y sus méritos. Y en primer lugar, quiero que veamos el significado de paz, justicia y verdad. El hecho esencial de que se debe comprender es que la paz de la que Jesús habla es más que la ausencia de conflictos y luchas. Se trata de la presencia de justicia. Solamente la justicia puede producir la relación que junta a dos partes. Los hombres pueden dejar de pelear sin justicia, pero no pueden vivir pacíficamente sin justicia. La justicia no solo pone fin al daño, sino que administra la sanidad del amor. La paz de Dios no solo detiene la guerra, sino que la reemplaza con la justicia, que trae armonía y verdadero bienestar. La paz es una fuerza creativa y agresiva para lo mejor. El saludo judío, shalom, desea paz y expresa el deseo de que a quienes se les saluda tengan toda la justicia y bondad que Dios puede otorgar. El significado más profundo del término es el bien más elevado de Dios para usted. Lo más que la paz del hombre puede ofrecer es una tregua de hostilidad, pero es una escala internacional o en una escala individual. Una tregua nunca es más que una guerra fría, a menos que
los desacuerdos y los odios se resuelvan, los conflictos simplemente pasan a la clandestinidad, donde tienen a esconderse, crecer y estallar de nuevo. Sin embargo, la paz de Dios no solo detiene las hostilidades, sino que resuelve los problemas y junta a las dos partes en mutuo amor y armonía. El apóstol Santiago confirma la naturaleza de la paz de Dios cuando escribe: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Santiago 3:17. El camino de Dios hacia la paz a través de la pureza no puede obtenerse paz a expensas de la justicia. Dos personas no pueden estar en paz a menos que reconozcan y resuelvan las malas actitudes y acciones que ocasionaron el conflicto entre ellas. Y entonces llegar ante Dios para limpieza. La paz que ignora la limpieza que produce pureza no es la paz de Dios. El escritor de Hebreos vincula paz con pureza cuando instruye a los creyentes seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La paz no puede separarse de la santidad. La justicia y la paz se besaron. Es la hermosa expresión del salmista en el Salmo 85:10. Bíblicamente hablando, entonces, cuando hay verdadera paz, hay justicia, santidad y pureza. Tratar de producir armonía al comprometer la justicia hace que se pierdan ambas. Las palabras de Jesús: no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. A menos que la justicia cambie a justicia, no habrá paz, según Dios. A menos que la injusticia, cambie a justicia, no habrá paz, según Dios. Y el proceso de resolución es difícil y costoso. La verdad producirá ira antes que la felicidad. La justicia producirá antagonismo antes que armonía. El evangelio de Cristo traerá malos sentimientos antes que pueda traer buenos sentimientos. Una persona que primero no se lamenta por su propio pecado nunca estará satisfecha con la justicia de Dios. La espada que Cristo trae es la espada de la palabra, la cual es la espada de la verdad y la justicia. Al igual que el cirujano debe cortar antes de curar, asimismo la paz no puede venir mientras el pecado persista. El gran enemigo de la paz es el pecado. El pecado separa de Dios a los hombres y ocasiona discordia y enemistad con Él. Y la falta de armonía de los hombres con Dios ocasiona la falta de armonía de estos entre sí. El mundo está lleno de conflictos y guerras porque está lleno de pecado. La paz no gobierna el mundo porque el enemigo de la paz gobierna el mundo. Jeremías nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. No puede reinar la paz en el mundo mientras reine la maldad. Los corazones malvados no pueden producir esa sociedad pacífica. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48:22. Hablar de paz sin hablar de arrepentimiento del pecado es hablar necia y vanamente. Los dirigentes religiosos corruptos del antiguo Israel proclamaban paz, paz, pero no había paz porque ninguno en el pueblo estaba avergonzado de haber hecho abominación en lo más mínimo. Jeremías
8, 11 y 12. De adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la malediciencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mateo 7, 21 al 23. Los seres humanos pecadores no pueden crear paz, sea dentro de ellos o entre ellos mismos. El pecado no puede producir nada más que luchas y conflictos. Santiago declara, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 16 al 18. Los creyentes no pueden evitar enfrentar la verdad o evitar enfrentar a otros con la verdad por el bien de la armonía. Si alguien está en grave error acerca de una parte de la verdad de Dios, no puede tener una relación correcta y pacífica con otros hasta que el error sea confrontado y corregido. Jesús nunca evadió el tema de la doctrina o la conducta incorrecta. Él trató a la mujer samaritana de Sicar con gran amor y compasión, pero no titubeó en confrontarla con su vida impía. Primero la confrontó con su vida inmoral. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4, 18. Luego le corrigió sus falsas ideas acerca de la adoración. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4, 21 y 22. La persona que no está dispuesta a trastornar y molestar en el nombre de Dios no puede ser pacificadora. Llegar a un acuerdo en cualquier cosa, menos que en la verdad y la justicia de Dios, es conformarse con una tregua, la cual confirma a los pecadores en su pecado y puede incluso alejarlos más del reino de Dios. Aquellos que en nombre del amor, la bondad o la compasión tratan de dar testimonio, apaciguando y comprometiendo la palabra de Dios, descubrirán que el testimonio que dan los aleja de Él, no los lleva hacia Él. Los pacificadores de Dios no dejarán recostado a un perro que duerma si éste se opone a la verdad de Dios. No protegerán la situación existente si es impía e injusta. No estarán dispuestos a hacer la paz a cualquier precio. La paz de Dios viene solamente a la manera de Dios. Ser un pacificador es en esencia el resultado de una vida santa y el llamado a que otros acepten el evangelio de la santidad. Y esto nos lleva al hacedor de la paz, Dios. Los hombres no tienen paz porque no tienen a Dios, la fuente de paz. El Antiguo y el Nuevo Testamento está repleto de declaraciones que Dios es el Dios de paz. Podemos compararlo con Levíticos 26:6, Primera de Reyes 2:33, Salmos 29:11, Isaías 9:6, Ezequiel 34:25, Romanos 15:33, Primera de Corintios 14:33, Segunda de Tesalonicenses 3:16
Desde la caída, la única paz que los hombres han conocido es la paz que han recibido como regalo de Dios. La venida de Cristo a la tierra fue la venida de la paz de Dios a la tierra, porque solo Jesucristo podía quitar el pecado, el gran obstáculo para la paz. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Efesios 2, 13 y 14. En una manera infinitamente superior, Cristo vuelve a unir a Dios y al hombre, reconciliando y trayendo paz, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 19 y 20. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podría la cruz traer paz? En la cruz todo el odio y la ira del hombre se ventilaron contra Dios. En la cruz el Hijo de Dios fue escarnecido, maldecido, escupido, traspasado y finalmente matado. Los discípulos de Jesús huyeron atemorizados, del cielo salieron rayos, la tierra tembló violentamente y el velo del templo se partió en dos. Sin embargo, por medio de esa violencia, Dios trajo paz. La justicia más grande de Dios confrontó la maldad más grande del ser humano y la justicia ganó. Y debido a que la justicia ganó, la paz ganó. El Dios de paz desea la paz para su mundo y un día restaurará la paz en el mundo que Él creó. El príncipe de paz establecerá su reino de paz. Y los mensajeros de esa paz son los creyentes. Los mensajeros de esa paz son creyentes en Jesucristo. Solo ellos pueden ser pacificadores. Solo quienes pertenecen al hacedor de paz pueden ser mensajeros de paz. Pablo nos dice que a la paz nos llamó Dios. Primera de Corintios 7, 15. Y que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18. El ministerio de la reconciliación es el ministerio de la pacificación. Aquellos a quienes Dios ha llamado a paz, también los ha llamado a hacer la paz. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Al menos 4 aspectos caracterizan a un pacificador. Primero, Él mismo es quien ha hecho la paz con Dios. Todo el evangelio tiene que ver con paz. Antes de llegar a Cristo estábamos en guerra con Dios, sin importar lo que conscientemente hayamos pensado acerca de Dios. Nuestro corazón estaba contra Él. Fue mientras éramos enemigos de Dios que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5, 10. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y Él nos imputó su justicia, nuestra batalla con Dios terminó y nuestra paz con Dios comenzó. Puesto que hemos hecho la paz con Dios, podemos disfrutar la paz de Dios. Filipenses 4, 17, Colosenses 3, 15. Y debido a que se nos ha dado la paz de Dios,
estamos llamados a participar de la paz de Dios. Tenemos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Debido a que la paz siempre está corrompida por el pecado, el creyente pacificador debe ser un creyente santo, un creyente cuya vida sea continuamente limpiada por el Espíritu Santo. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, y cuando la comunión con Él se rompe, la paz se destruye. El cristiano desobediente y autocomplaciente no es adecuado para ser un embajador de paz. Segunda, un pacificador lleva a otros a hacer paz con Dios. Los cristianos no son un cuerpo élite de aquellos que han llegado espiritualmente a una meta y que miran con menosprecio al resto del mundo. Son pecadores limpiados por Jesucristo y comisionados para llevar su evangelio de limpieza al resto del mundo. Los fariseos eran la encarnación de lo que no deben ser los pacificadores. Eran presumidos, orgullosos, autocomplacientes y decididos a hacer su propia voluntad y defender sus propios derechos. Tenían poco interés en hacer la paz con Roma, con los samaritanos o incluso con compañeros judíos que no seguían su política partidaria. En consecuencia, creaban conflictos donde quiera que iban, cooperaban con otros solo cuando era para su propio bienestar, como hicieron con los saduceos en oposición a Cristo Jesús. El espíritu de pacificación es lo opuesto a esto. Se construye sobre la humildad, tristeza por el pecado propio, mansedumbre, hambre y sed de justicia, compasión y pureza de corazón. El pacificador es un mendigo que ha sido alimentado y que está llamado a ayudar a alimentar a otros, después de haber sido llevados a Dios. Lleva a otros a Dios. El propósito de la iglesia es predicar la paz por medio de Jesucristo. Hechos 10:36. Predicar a Cristo es promover la paz. Llevar a una persona al conocimiento salvador de Jesucristo es el acto más pacificador que un ser humano puede realizar. Está más allá de lo que cualquier diplomático o estadista puede lograr. Tercero, un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros. El momento en que una persona llega a Cristo, llega a estar en paz con Dios y con la iglesia, y se convierte en un pacificador en el mundo. Un pacificador construye puentes entre los hombres y Dios, y también entre los hombres y otros hombres, por supuesto. El segundo tipo de construcción de puente debe comenzar entre nosotros mismos y otros. Jesús manifestó que si llevamos una ofrenda a Dios y un hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda en el altar y reconciliarnos con ese hermano antes de dar la ofrenda a Dios. Mateo 5:23 y 24. El apóstol Pablo dice que hasta donde sea posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Incluso debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:44 y 45. Por definición, un puente no debe ser de un solo lado. Debe extenderse entre dos lados o nunca funcionará. Una vez construido, sigue necesitando apoyo en ambos lados o caerá. Por eso, en cualquier relación, nuestra primera responsabilidad es ver que nuestro propio lado tenga una base sólida, pero también tenemos la responsabilidad de ayudar a que aquel en el otro lado construya bien su base. Ambos
lados deben construirse sobre la justicia y la verdad, o el puente definitivamente caerá. Los pacificadores de Dios primero deben ser justos ellos mismos y luego deben ser activos en ayudar a que otros se vuelvan justos. El primer paso en el proceso de construir el puente a menudo es reprender a otros acerca de su pecado, que es el obstáculo supremo para la paz. Jesús declara: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mateo 18, 15 al 17. Eso definitivamente es algo difícil de hacer. Pero obedecer dicho mandato no es más opcional que obedecer a cualquiera de los otros mandatos del Señor. El hecho de que adoptar tales medidas a menudo trae controversia y resentimiento, pero no es excusa para no hacerlo. Si lo hacemos en el modo y en el espíritu que el Señor enseña, las consecuencias son responsabilidad de Él. No hacerlo no solo evita preservar la paz, sino que a través de la desobediencia se establecerá una tregua con el pecado. Obviamente hay la posibilidad de un precio que pagar, pero cualquier pacificador es pequeño a fin de obedecer a Dios. Cualquier sacrificio es pequeño con tal de obedecer a Dios. Con frecuencia la confrontación traerá más confusión en lugar de menos malentendidos, así como resentimientos, heridos. Pero el único camino hacia la paz es el de la justicia. El pecado con el que no lidiamos es pecado que desbarata y destruirá la paz interna. Así como vale la pena pagar cualquier precio por obedecer a Dios, vale la pena pagar cualquier precio para librarse del pecado. Jesucristo advirtió: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 29 y 30. Si no estamos dispuestos a ayudar a que otros confronten su pecado, seremos incapaces de ayudar a encontrar la paz. Y cuarto y último, un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. La verdad y la justicia de Dios nunca deben comprometerse, debilitarse, pero difícilmente habrá una persona tan impía, inmoral, rebelde, pagana o indiferente con la que no encontremos absolutamente algún punto de acuerdo. Y con esto quiero despedirme de esta bienaventuranza. Como dije y lo he dicho en varias ocasiones, no soy un pastor, no pastoreo ninguna iglesia. Esto lo hago porque estoy llamado a enseñar lo que he aprendido conforme las escrituras, como ya lo he repetido también. Me gusta ser bíblico y espero que les haya gustado. Espero que en algún punto de la vida a alguien le ayude esto, porque los cristianos estamos llamados a enseñar y a demostrar en nuestras vidas cotidianas
tanto como en la palabra escrita, a otros que hemos llegado a Jesucristo. Y espero que Dios los bendiga y que los invito a que sigan viendo estos videos y, como dije, en algo tiene que ayudarles.